Bienvenidos sean todos. Por favor, pónganse cómodos y disfruten de la siguiente historia que voy a narrarles. Esto que voy a contarles a continuación es algo que le sucedió hace relativamente poco a una persona cercana a mí y que me pidió compartiera esto de forma anónima. Escuchen atentamente y si tienen una historia para compartir, no duden en hacerlo. Hace unos meses, mi familia estaba realmente emocionada por el hecho de que podríamos salir de vacaciones luego de todo este tema de la emergencia sanitaria mundial que se vivió en los últimos años. Mi madre había estado planeando esto con tanto detenimiento que podría asegurar que todo estaba planeado a detalle, sin posibilidades de que algo saliera mal. O eso creíamos, hasta que caímos en cuenta de que yo tendría que quedarme en casa debido a algunos exámenes que tenía que presentar en la universidad. No podía negarme, pues contaban como el mayor porcentaje de la calificación, y al estar ya en los últimos meses del último semestre de la carrera, no podía darme el lujo de fallar. Aunque mi madre tenía planeado cancelar todo y reprogramar con tal de que yo pudiera ir con ellos, yo me negué, pues no quería ser egoísta con ellos, y le pedí que fueran. Les aseguré que yo estaría bien, que no había ningún problema. Total, solo sería una semana. Aún a la fecha, sigo arrepintiéndome de no haber ido con ellos. Ese domingo que se fueron, recuerdo haber ido a despedirlos y en compañía de mi novio fui a cenar antes de volver a casa para seguir estudiando. A pesar de que no quería quedarme sola y de que él se había ofrecido a hacerme compañía, decidí desistir de esa idea, pues necesitaba toda mi concentración para lo que tenía que hacer. Esa noche, justo después de despedirme de mi novio, entré a la casa y tuve la sensación más horrible que he tenido en mi vida. El ambiente dentro de la casa se sentía tan pesado que por un momento quise llamar a mi novio, a mi madre, a alguien que pudiera ir por mí, porque definitivamente no quería estar sola en ese lugar. Tomé aire un minuto y al instante me convencí de que solo era mi propia sugestión, pues a pesar de que usualmente suelen pasar cosas que sabemos no son normales, nunca nos han afectado de maneras muy notorias. Así que, convencida de que ese es el ambiente usual en casa, y diciéndome a mí misma que solamente era el sentimiento de soledad, entré a la casa y me dispuse a comenzar con lo mío. Y así lo hice, hasta que algo comenzó a robarse mi atención. Por el rabillo de mi ojo pude percibir una sombra que se movía a gran velocidad desde una de las esquinas de la sala hasta uno de los cuartos, en el que constantemente me dicen sobre cosas que le suceden a la persona que duerme ahí. A pesar de eso, preferí no hacer caso a nada, pues quería retener la mayor cantidad de información posible del tema de estudio. Así que continué unas cuantas horas hasta que el sueño y el estrés comenzaron a molestarme, y sin querer, y a la vez sin darme cuenta, me quedé dormida sobre la mesa de la cocina. Cuando desperté, la casa estaba totalmente a oscuras, cosa que me asustó, pues yo recordaba perfectamente haber tenido las luces encendidas mientras estudiaba. Inmediatamente busqué mi teléfono en la mesa y encendí la linterna de este para poder iluminar el espacio frente a mí. Pude notar que el foco de la cocina estaba fundido, por lo que molesta, fui a la tienda y me dispuse a cambiarlo, pues aunque ya tenía planeado irme a dormir, no quería tener que estar a oscuras por la mañana antes de irme a clases o por la noche después de volver del trabajo. Sin embargo, luego de lo que pasó esa noche, no volvió a pasar ni una más en mi casa durante toda esa semana. Recuerdo haberme ido a acostar esa noche, luego de haber cambiado el foco de la cocina y después de tomar un baño que me ayudaría a relajarme. Mi novio me llamó para ver cómo estaba, y luego de unos minutos de conversación, finalmente me quedé en silencio y tranquila. Me sentí observada, sin motivo alguno, e inquieta, a pesar de saber que ahí no había nadie más que yo. Logré dormir luego de una media hora de estar dando vueltas en la cama, y me perdí en la inconsciencia un par de horas, antes de poder percibir que a mi lado, alguien o algo estaba tarareando una canción. Era una melodía que parecía ser tarareada por la voz de una niña, con toda la intención de despertarme, pues cuando abrí los ojos pude escuchar no solo una, sino varias risas que provenían desde la oscuridad de la habitación.
Inmediatamente di un brinco para levantarme de la cama y prendí la luz de mi cuarto. Miré a todos lados y no vi nada. No había absolutamente nadie a mi alrededor. Creí nuevamente que era sugestión mía y apagué de nueva cuenta la luz para acostarme una vez más e intentar dormir. Les mentiría si les dijera que pude conciliar el sueño luego de lo que pasó. De la cómoda junto a mi cama se cayó de pronto un domo de rosa eterna que un amigo de la universidad me había regalado por mi cumpleaños. Al voltear y prender la linterna del celular, pude ver que éste había impactado el piso y se había roto el cristal que protegía la rosa. Inmediatamente quise levantarme y encender la luz nuevamente, pero en ese maldito momento, comenzó algo que yo no esperaba. Justo después de tomar impulso y cuando apenas iba a dar un paso para poder encender la luz, algo me empujó con fuerza hacia la cama. Sentí perfectamente unas manos grandes y fuertes posarse sobre mi pecho y empujarme para que yo cayera acostada. Me incorporé de golpe, justo en el momento en el que mi cuerpo tocó el colchón, y de nuevo esas risas que había escuchado unos momentos antes se hicieron presentes. Asustada, y sin saber si debía intentar levantarme o no, comencé a hacer la típica pregunta de ¿quién está ahí? Las lágrimas ya corrían por mi rostro, pues no sabía qué estaba pasando, y como si mi cuestionamiento les provocara diversión, volvieron a escucharse esas risas. Una vez más me puse de pie y logré encender la luz en el momento justo en que sentí que algo me tomaba del brazo con tanta fuerza que logró dejarme marcas de lo que parecían ser unos dedos largos. Y como por arte de magia, justo en el momento en que la habitación se iluminó por completo, las risas dejaron de oírse y ese agarre que sentí en mi brazo dejó de sentirse. Tomé mi teléfono y mis zapatos para poder salir de la casa y así, descalza, en pijama y con nada más que lo que había tomado en mis manos, salí corriendo de la casa en el momento exacto en el que el foco de la habitación estalló, dejando a su paso una completa oscuridad y donde pude vislumbrar 3 siluetas en la oscuridad. Llamé a mi novio ya estando en la calle, y él pudo pasar por mí alrededor de 30 minutos después, pues su casa estaba algo retirada de la mía. Cuando llegó y al verme tan alterada, entró a mi casa luego de cuestionarme sobre lo que había pasado. Al cerciorarse de que no había nadie, salió con mi maletita de ropa en la mano, esa que había preparado para el viaje con mi familia y que no había tenido tiempo de desempacar. Después de eso, nos dirigimos a su casa. No volví a mi casa hasta el día que mi familia volvió del viaje, y aunque sigo viendo sombras y escuchando ruidos extraños, no las he vuelto a ver de forma directa, ni se han hecho notar de formas tan abruptas. Lo que sea que haya estado en la casa aquella vez que me quedé sola por la noche en ella, no se ha vuelto a hacer notar, pero sé que tampoco se ha ido. Esa es mi historia y agradezco si la escuchaste en su totalidad. Ahora dime tú, ¿has vivido algo extraño estando solo en casa por la noche? Si es así y quieres que sea contado, mándame tu historia a nuestro Instagram. Gracias por escuchar y espero estés presente en la siguiente entrega de Parasomnia Nocturna.